Pues Dios me los bendiga a todos. Quiero pedirle que vaya conmigo al libro de Romanos, carta a los Romanos capítulo 2. Romanos capítulo 2. Continuamos con nuestra serie, el llamado a la perseverancia. Cuando lo encuentres, por favor, se pone en pie en reverencia a la palabra del Señor. Romanos capítulo 2, vamos a estar leyendo del 1 al 11. El título de la enseñanza de hoy es Perseverando en hacer el bien. Perseverando en hacer el bien. Romanos capítulo 2, versículos del 1 al 11, dice así la palabra del Señor. Por lo cual eres inexcusable, oh hombre, quien quiera que seas tú que juzgas, pues en lo que juzgas a otro te condenas a ti mismo, porque tú que juzgas haces lo mismo. Mas sabemos que el juicio de Dios contra los que practican tales cosas es según verdad. Y piensas esto, oh hombre, tú que juzgas a los que tal hacen y haces lo mismo, que tú escaparás del juicio de Dios, o menosprecias las riquezas de su benignidad, paciencia y longanimidad, ignorando que su benignidad te guía al arrepentimiento. Pero por tu dureza y por tu corazón no arrepentido, atesoras para ti mismo ira para el día de la ira y de la revelación del justo juicio de Dios, el cual pagará a cada uno conforme a sus obras. Vida eterna a los que, perseverando en bien hacer, buscan gloria y honra e inmortalidad, pero ira y enojo a los que son contenciosos y no obedecen a la verdad, sino que obedecen a la injusticia. Tribulación y angustia sobre todo ser humano que hace lo malo, al judío primeramente y también al griego, pero gloria y honra y paz a todo el que hace lo bueno, al judío primeramente y también al griego, porque no hay acepción de personas para con Dios. ¿Se puede sentar? Todos nosotros que estamos aquí en esta tarde somos testigos de que vivimos en una sociedad donde desear hacer el bien y hacer el bien parecen ser dos cosas distintas. Por un lado, queremos hacer el bien, tenemos el deseo de hacer el bien, quizás deseamos con todo nuestro corazón hacer el bien, pero hay una desconexión entre el desear hacer el bien y hacer el bien. Incluso hay un dicho por ahí que dice que lo que vale, ¿qué es? La intención. De cierta manera, nos conformamos con haber pensado en el bien, aunque no hayamos puesto ningún tipo de esfuerzo para llevarlo a cabo. Al menos no pensé nada malo. Al menos tuve una buena intención. No podemos negar que como sociedad, ese mal hábito se ha convertido en parte de nuestro diario vivir, tanto para los que no conocen a Dios como para los hijos de Dios. Para el cristiano, no hay nada más fácil que pensar o desear hacer el bien, aún sabiendo que no tenemos ni la mínima intención de poner ningún esfuerzo en llevarlo a cabo. Como hijos de Dios, no tenemos un pase o una tarjeta o un sello, no, como una excusa válida que podamos presentarle a Dios, la cual dice o diga, me hubiese gustado, puntos suspensivos, pero no pude, puntos suspensivos. Hubiese querido, me hubiese gustado, lo hubiese deseado con todo mi corazón, pero no pude hacerlo. Y pensar que el simple hecho de desear hacer el bien sin hacerlo es algo que Dios va a aprobar. Dios jamás nos va a decir, la intención es lo que vale. Claramente entendemos que existe una batalla dentro de nosotros en la cual deseamos hacer el bien con nuestra mente, pero a la misma vez encontramos otra ley en nuestros miembros que desea hacer el mal. Esto fue lo mismo que el apóstol Pablo nos escribió en esta misma carta a los Romanos, capítulo 7, donde menciona la constante batalla que existe entre el deseo del Espíritu y el pecado que aún mora en nosotros. Hermanos, esta batalla siempre estará presente en nosotros, porque aunque hayamos sido infundidos de una nueva naturaleza, aún estamos dentro de un cuerpo de muerte que le fascina no hacer el bien. De pequeño o de niño había un refrán en mi país que decía, es más fácil que lo bajen a uno de la mesa a que suban a alguien a la mesa. En otras palabras, es más fácil
contaminar a alguien para hacer el mal que animarlos a que hagan el bien. Aún así, no tenemos la excusa para conformarnos en desear, entre comillas, desear hacer el bien solamente sin poner ningún tipo de esfuerzo para llevarlo a cabo. Y aquí en este segundo capítulo de Romanos hay una grave advertencia, diríamos una buena advertencia, pero una grave advertencia en contra de aquellos que en sus mentes quizás quieren hacer el bien, pero no ponen ningún tipo de esfuerzo en alcanzarlo o materializarlo. Este capítulo 2 comienza con las palabras, por tanto, lo cual nos obliga a mirar el contexto anterior inmediato para poder entender el resto del pasaje. El capítulo anterior menciona de aquellos hombres injustos que con injusticia detienen la verdad, los cuales tuvieron, según lo que dice aquí este capítulo 1, tuvieron un conocimiento de Dios, aunque fuese un conocimiento vago, un conocimiento simple o un conocimiento a medias, tuvieron un conocimiento de Dios, aún por medio de la observación de la creación. Esta es la pregunta que muchas veces surge. ¿Qué tal con aquellas personas que jamás han escuchado el Evangelio? ¿Qué tal con aquellas tribus mayas, aztecas y todos los indios de no sé dónde? ¿Y qué tal con ellos que nunca escucharon el Evangelio? La Biblia nos dice aquí que por medio de la creación el hombre puede ver que lo invisible de Dios se hace visible por medio de ella. Nadie tiene excusa. Vale la pena mencionar que ningún hombre tendrá excusa en el día del justo juicio de Dios, porque su eterno poder y deidad se hacen visibles desde el principio de la creación. Pero estos hombres, de los que habla aquí el capítulo 1, solo tuvieron un conocimiento de Dios de manera superficial. Y yo me pregunto, ¿cuántos cristianos hoy en día se conforman con tener un conocimiento superficial acerca del Dios que dicen amar? Estos hombres solamente tuvieron un conocimiento de manera superficial, tuvieron cierto tipo de entendimiento de lo que Dios quiere o de su voluntad en cuanto a la santidad, pero al no poner ningún tipo de esfuerzo para hacer el bien que sabían que debían haber hecho, terminaron haciendo el mal. Si esto no es una advertencia para nosotros, no sé qué otra cosa será. Déjenme decirles que el conocimiento del bien y el deseo de hacerlo, pero sin el esfuerzo para hacerlo, eventualmente endurecerá el corazón. Eventualmente. La razón de esto es muy sencilla. Estas personas se conformaron con conocer el bien que Dios quería de los hombres, pero ellos no pusieron ningún esfuerzo en llevarlo a cabo. En otras palabras, conociendo a Dios, teniendo un pensamiento acerca de qué sabían hacer o debían hacer, no le glorificaron como a Dios. Tenían un pensamiento acerca del bien, pero no pusieron obras para llevarlo a cabo. ¿Y qué sucedió? Si usted quiere en su casa leer el capítulo 1, pues para que tenga mejor entendimiento lo puede hacer. ¿Qué sucedió? Dios los entregó una mente reprobada. Cualquiera pudiera decir, bueno, es culpa de Dios. Dios fue quien lo hizo. No, Dios entregar fue simplemente Dios soltó las riendas. Y el corazón se fue directamente hacia el lugar donde apuntaba, donde quería con todas las fuerzas o deseos ir. La gracia de Dios así trabaja. La gracia de Dios nos sostiene, nos mantiene lejos de desbocarnos en el pecado, pero llega un momento que si nuestro corazón trata y no queremos saber nada de Dios, Dios puede entregarnos. Simplemente soltar las riendas. Es como una resortera. En el momento que usted la suelta, ¿qué sucede? Pues sale a toda velocidad para el lugar donde estaba apuntando. Así es nuestro corazón, no hay ninguna diferencia. Dios los entregó una mente reprobada para hacer todo tipo de mal que no conviene. Se fueron desbocados tras los deseos de sus corazones. Dios los entregó a la inmundicia, dice aquí este capítulo 1. Dios los entregó a la inmundicia hasta el punto que cambiaron el diseño de Dios en cuanto al acto más íntimo y sagrado entre un hombre y una mujer en el contexto de matrimonio. En realidad no hay que ir muy lejos para encontrar estas depravaciones sexuales y ni siquiera tenemos que ir al mundo a verlo. Dentro de la iglesia se ven.
dentro de la iglesia se ven. ¿Por qué? Porque hay personas que sabiendo hacer el bien, no se esforzaron para perseverar en hacer ese bien. Y terminaron abandonando el ministerio y deshonrando así el nombre de Cristo. Y estoy hablando de hombres y mujeres que aún hoy han preferido quedarse en su pecado sexual que regresar a Dios, el cual quiere tener de ellos misericordia y restaurarlos. Y aunque estas personas saben en sus mentes cuál es el bien que deben hacer, el perseverar en hacer ese bien no es algo que ellos desean. Es como de cierta manera se han conformado con al menos decir, bueno, para mí no está bien, yo no creo que está bien. Yo estoy completamente de acuerdo con eso. Yo sé lo que debería hacer y pensamos que quizás Dios va a decir, bueno, al menos está pensando en hacer el bien. Hermanos, pero si no nos disponemos a hacerlo, se queda solamente aquí. Será solamente cuestión de tiempo antes que nos endurezcamos en nuestros corazones. No vayamos tan lejos. No vayamos tan lejos. Cada uno de nosotros que estamos aquí sabe el bien que debemos hacer. ¿Sí o no? Todos, todos. Creo que cada uno de nosotros tenemos suficiente conocimiento de las Escrituras para saber qué Dios desea y qué Dios no desea. Para saber qué agrada a Dios y qué desagrada a Dios. Todos. Y aún así, en la gran mayoría de los casos, no hacemos ese bien que sabemos debemos hacer. En una ocasión, estaba compartiendo, bueno, yo no, estaba hablando con uno de los pastores o de nuestros pastores en México. Y él me dijo lo siguiente, en nuestra junta, en nuestro tiempo de junta en Casa de Oración México, cada vez que nos reunimos a compartir o a conversar acerca de situaciones en la iglesia, qué debemos hacer, qué no podemos hacer, qué vamos a hacer para este año y demás, siempre tenemos una regla que es básica para todos. Y es la misma. No hacemos lo que queremos, sino hacemos lo que debemos. Y al final de cuentas, todo lo que hacemos es porque lo debemos hacer o se debe hacer. Esa es la mentalidad que a nosotros nos toca tener en todas las áreas de nuestra vida. ¿Qué es lo que debemos hacer y hacerlo? Que no quede simplemente en nuestra mente, sino que descienda a nuestras manos. Esta es la clave de la enseñanza del día de hoy. Que pasemos de saber el bien que debemos hacer a hacer el bien que podemos hacer. Mire, usted no sabe, o no sé si se imagina, cuán difícil es tratar con una persona, o tratar de aconsejar a una persona, a que enderece sus pasos, a que haga lo correcto, a que haga lo bueno, a que haga lo que la Biblia dice, a todas estas cosas. Y esta misma persona sabe ya lo que debe hacer. No sé si usted ha quizás tenido la gran bendición, esto lo digo de manera sarcástica, no sé si ha tenido la gran bendición de conversar con personas así, las cuales si usted quiere ayudarlos a enderezar sus caminos, a corregir sus caminos, y lo único que te hacen decir o te saben decir es, yo sé que debería hacer esto, yo sé que está mal, yo sé. ¿Alguien ha tenido esa bendición de hablar con personas así? Es frustrante, ¿sí o no? Es frustrante. Porque uno quisiera llevarlos del yo sé que sabes, pero ¿por qué no lo haces? El punto no es que sepas el bien que debes hacer. Más bien es que hagamos el bien que debemos hacer. Y ese bien lo debemos hacer sin esperar nada a cambio. No hacemos el bien porque hemos de recibir algún tipo de compensación o de bendición inmediata, sino que perseveramos en hacer el bien porque tenemos una promesa, una recompensa en los cielos aguardada para nosotros. El bien que podamos hacer de este lado de la eternidad es simplemente un fruto de nuestra obediencia. Nada más. Nada más. Por eso que el Espíritu Santo, por medio del apóstol Pablo aquí en este pasaje de hoy, nos exhorta a que perseveremos en hacer el bien. Perseveremos. Porque si no lo hacemos, corremos el mismo peligro de aquellos que no tuvieron en cuenta a Dios, aunque conocieron a Dios o conocieron de Dios. Versículo 1, lo leemos otra vez, dice, por lo cual eres inexcusable, oh hombre, quien quiera que seas tú que juzgas,
Pues en lo que juzgas a otro, te condenas a ti mismo. ¿Por qué? Porque tú que juzgas, haces lo mismo. ¿Alguien se encontró alguna ocasión en esa posición? El famoso, no me grites. ¿Estamos gritando a la misma vez? ¿Sí o no? La advertencia para estos cristianos, a los cuales el apóstol Pablo les habla, es en cuanto a juzgar a aquellos que estaban practicando el pecado en su mente reprobada, cuando ellos estaban haciendo exactamente lo mismo. Este es el grave peligro de aquellos que piensan en sus mentes que el mal que otros han hecho, como saben que está mal, ellos piensan que jamás lo harán. Yo nunca haría eso. Si yo fuese, yo haría de esta manera. Yo jamás. Ellos, como saben que está mal, piensan que nunca lo harán. Pero ¿qué sucede cuando no perseveran en hacer o poner por obra hacer ese bien? Caen presos en esos mismos pecados. Este no es un momento para que usted levante la mano, pero creo que todos podemos testificar de que ahí hemos estado. Pensar así, yo que dije que nunca estaría ahí, ahí estoy. O al menos estoy considerando tal cosa, cuando dije que nunca lo haría. Si por alguna razón no practican esos pecados, pero tampoco son activos en rechazarlos y condenarlos, si hacen cómplices de tales. Mire, en una ocasión tenía alguien de la congregación, todavía es miembro de la congregación, y me contaba, no, sí, fui a casa de fulano de tal, y fulano de tal pues se sentaba con un violín a quejarse de la iglesia, a quejarse de los pastores, a quejarse de los servidores, y usted sabe, ¿no? Y al final le pregunté, ok, ¿y tú qué le dijiste? Ah, pues yo no le dije nada porque no quiero que sienta que le estoy juzgando. ¿Te hiciste cómplice? ¿Sí o no? ¿No? ¿Sí o no? Claramente que sí. Claramente que sí. Si el día de mañana usted conoce a alguien y esa persona le dice, voy a ir mañana a un banco y voy a robar el banco, lo voy a asaltar, y usted no dice nada, y en el momento que lo agarra la policía, investigan que usted supo y usted no dijo nada, ¿qué sucede con usted? Va de cómplice. Pero por alguna razón pensamos que la iglesia es diferente. No, yo no quiero ganarme enemistades en la iglesia. Yo no me meto en esos asuntos. Yo no quiero juzgar a nadie. No, la Biblia nos manda a juzgar con justo juicio. La reprensión aquí es que los que estaban juzgando estaban haciendo lo mismo. Por eso viene el regaño. El último versículo del capítulo 1 no solo condena a los que lo hacen, sino que también condena a los que hacen o se hacen cómplices o se complacen con ellos. ¿Cómo se hace usted cómplice del mal? ¿Cómo se hace usted cómplice del mal? Bueno, antes de responder esa pregunta, déjeme decirle que Dios no está de acuerdo con cómplices para el mal. Al contrario, nos manda a apartarnos de aquellos que hacen el mal o que practican el mal. ¿Cómo se hace usted cómplice del mal? Cuando no estorba, cuando no exhorta, cuando no pone el dedo, cuando no señala, cuando no reprende. ¿Haría eso usted con sus hijos? Yo le pregunto. Si sus hijos están caminando o van de camino a un precipicio, ¿los dejaría usted por no juzgarlo o lo estorbaría para que no sigan caminando al frente? Claramente la respuesta, usted lo estorbaría. Sabemos en nuestras mentes que lo que estas personas están haciendo está mal. Está mal. Pero por no caer en juzgar, nos hacemos cómplices de tales. Es más fácil mantener amistades, aunque tengamos que comprometer la verdad de las Escrituras. Más fácil no caer mal. Nos hacemos cómplices. Hermanos, esto no debe ser así. No debe ser así. Claramente Jesús nos enseña que si nuestro hermano está en pecado,
lo primero que tenemos que hacer es reprenderle en privado. Eso es una señal del amor. La semana pasada o antepasada hablamos eso en la clase de membresía, acerca de la disciplina en la iglesia. Aquellos que se conectaron, pues recordarán. Esa es nuestra función. Esto no es con la idea de caer mal, esto no es con la idea de hacernos los más santos que nadie. Esta es la manera en que nosotros nos guardamos las espaldas los unos a los otros. Déjeme decirle por qué. Porque a la misma vez que yo tomo la decisión, vamos a poner a Sebastián como ejemplo, tomo la decisión de reprender a Sebastián, decirle, hey, la semana pasada vi tal cosa, o mira, te vi. En la misma manera que yo le estoy diciendo a él, le estoy abriendo las puertas para que cuando él me vea a mí hacerlo, me mantenga de igual manera rindiendo cuentas, ¿sí o no? Entonces, la pregunta cabe aquí, ¿será que nosotros no queremos ser reprendidos y por eso no reprendemos? ¿Será que no queremos que nadie nos ponga el dedo o alumbre y nos diga, hey, eso está mal y por eso no lo hacemos? La Biblia no nos manda a ser callados. Esta es la manera, hermanos, en que guardamos la santidad y la unidad de la iglesia. Saber el bien que se debe hacer en nuestra mente sonaría así. Si solamente vamos a mantenerlo aquí. Lo que fulano está haciendo, o fulano de tal, voy a poner el apellido, fulano de tal. Lo que fulano de tal está haciendo está mal. Y no debería hacerlo. Yo no haría tal cosa. Y ahí quedó. Pero hacer el bien iría de la siguiente forma. Lo que fulano de tal está haciendo no está bien. Voy a buscar la oportunidad para ver si puedo hablar con él para que reconsidere sus caminos. Mire, yo me he sentado con muchos de ustedes y me han dicho siempre lo siguiente, pastor, gracias por reprenderme, gracias por dejarme saber, gracias por llamarme la atención, gracias por regañarme, ¿ok? Pues gloria a Dios, para eso estamos. Pero de la misma manera que Dios me puede usar a mí para traer corrección a su vida, hermanos, yo no estoy presente las 24 horas al día y claramente el Espíritu Santo, pues, según para ellos, no trabaja todo el tiempo. Entonces nos toca a nosotros, en nuestro contexto más personal, con ellos, si alguien está haciendo algo indebido, hermanos, llamarle la atención. No solamente saber lo que debemos hacer, sino también llenarnos de valor para hacer el bien que debemos hacer. Si solamente nos conformamos con saber el bien, pero no hacerlo, sin dudas nos haremos cómplices de sus pecados. Si en verdad estamos en desacuerdo con el pecado del hermano, tenemos que ser intencionales en hacer el bien y como esto es algo difícil a hacer, debemos perseverar en ello. Señor, dame la oportunidad. Señor, abre puertas. Señor, pon tus palabras sazonadas en mi boca, que no salga, porque tampoco la idea es y darle el golpe. La idea es que la persona reciba lo que queremos decir, lo que Dios quiere decirle por medio de nosotros. Es inexcusable saber el bien y no hacer el bien. Porque de hacer eso, nos haremos igual que aquellos a los cuales estamos juzgando. Los cuales saben el bien, conocieron de Dios, tienen un pensamiento de lo que Dios quería, pero deciden no hacer el bien. Por tanto, se conforman solamente con, bueno, yo sé lo que debo hacer. Y poco a poco se comienzan a deslizar de Dios. Hasta llegar a cometer pecados abominables. ¿Y por qué? Podemos preguntar, ¿y por qué llegaron hasta ahí? Porque no hubo personas en sus congregaciones que decidieron estorbar a tiempo. Ya para el tiempo ya que está enredado, es bien difícil. Las iglesias hoy están llenas de cristianos que saben el bien que deben hacer, pero no quieren perseverar en llevarlo a cabo. Versículo 2. Dice, mas sabemos que el juicio de Dios contra los que practican tales cosas es según verdad. Y piensas esto, oh hombre, tú que juzgas a los que tal hacen y haces lo mismo, que tú escaparás del juicio de Dios. Quiero que note por un momento que Pablo, o el apóstol Pablo, regresa una vez más al campo de batalla, el cual es la mente. Note la pregunta, ¿piensas esto? ¿Piensas?
En otras palabras, estás convencido en tu mente de que haciendo esto, en otras palabras, saber el bien que debes hacer, pero sin hacerlo, que tú escaparás el juicio de Dios. Si Dios viniera a pedirnos cuentas porque alguien se fue a un pecado abominable, porque nosotros no corregimos a tiempo o no los amamos lo suficiente por temor a la enemistad, pongamos, ¿no cree usted que Dios va a rendir cuentas de nosotros? ¿Usted piensa que la sangre en las manos de nosotros es solamente para los atalayas? ¿Para los pastores? La Biblia en repetidas ocasiones nos habla acerca de aquellos que hacen. Los que hacen. Lo podemos ver en el Sermón del Monte, cuando Jesús habla de los dos cimientos. Por un lado está aquel que oye, pero no hace. Es aquel que edifica sobre la arena. En su mente sabe el bien que debe hacer, pero no lo hace, no pone ningún esfuerzo en hacerlo. Y por otro lado está aquel que oye y hace. El que no hace recibirá mucha pérdida, mas el que hace, su casa, pues se mantendrá firme. Los verdaderos discípulos del Señor no son los que saben el bien que deben hacer. Eso lo sabemos todos. Son aquellos que hacen el bien. Son aquellos que hacen el bien. Incluso el apóstol Juan, en su primera epístola, nos dice que, amados míos, no amemos de palabra ni de lengua, sino ¿cómo? De hecho y en verdad. En otras palabras, muéstrame, haz algo al respecto que me muestra que te amo. Santiago nos dice que el que sabe hacer el bien y no lo hace, le es contado como pecado. Tenemos que ser diligentes en pasar del conocimiento de lo bueno a hacer el bien. Tenemos que pedirle a Dios que nos dé la oportunidad y la firmeza para hacerlo. ¿Y cómo pasamos de saber el bien a hacerlo? ¿Cómo pasamos? Versículo 4 nos da la respuesta. Por medio del arrepentimiento. Versículo 4 dice, o menosprecias las riquezas de su benignidad, hablando de Dios, paciencia y longanimidad, ignorando que su benignidad te guía al arrepentimiento. Mire, por medio del arrepentimiento es que pasamos de sabedores o de saber, conocedores, a hacedores. Y este arrepentimiento está basado en la bondad de Dios. Si usted se arrepintió de sus pecados por temor al infierno, porque no quería ir a un fuego que nunca se apaga, donde hay un gusano que nunca deja de comer. No, yo me arrepentí porque no quiero ir al infierno. Bueno, déjeme decirle que no sé cuán salvo sea usted. Porque el arrepentimiento tiene que estar basado en la obra de Cristo solamente por amor a nosotros. No por temor a las consecuencias de los que no conocen a Dios. Esa es una bendición, que no tenemos que ir allá. Pero no está basado en el temor, al contrario, en la bondad de Dios. En la bondad de Dios. Recordemos que el contexto aquí es que había personas en esta iglesia que se contentaban con conocer en sus mentes el saber el bien. Estaban conformes con eso. Y porque necesariamente ellos no estaban haciendo el mismo mal que los demás, que tenían mentes reprobadas, se sentían a gusto en ser cómplices con ellos. No, pues yo no fui, yo no soy. Corrían el grave peligro de ir tras sus pecados. El arrepentimiento del cual el apóstol Pablo habla aquí está basado en el amor de Dios para con los pecadores. Mire, la benignidad de Dios, su paciencia, su longanimidad para con nosotros debe ser el motor propulsor de nuestro amor a Dios. Solamente es, nada más. El simple hecho de que Dios no nos ha pagado conforme a nuestras obras. Mira, la cantidad de veces que escucho cristianos, es que yo no me merezco eso. Es que yo no me merezco tal cosa, hermano. Gracias a Dios que Dios no nos ha dado lo que merecemos. El rey David incluso menciona esto: no me has pagado conforme a mis obras o a mis pecados, sino que engrandeciste tu misericordia. Es según la multitud de las misericordias de Dios que ha extendido su amor para con nosotros. Eso debe ser más que suficiente para llevarnos al arrepentimiento.
motivo suficiente para hacer el bien que debemos hacer y no dejarlo solo en el pensamiento. No puedo dejar de enfatizar el grave peligro que existe en conformarnos solo con saber el bien. No, yo sé. No, yo sé. Yo sé. Tenemos que hacer. Tenemos que hacer. Será solo cuestión de tiempo antes de que nos endurezcamos en el corazón contra el mismo Dios que decimos amar. Es solo cuestión de tiempo. Si tiene la oportunidad de encontrarse con alguien que se ha endurecido en su corazón en contra de Dios, en contra de la iglesia o en contra de la verdad, siempre encontrará que la raíz está en que, sabiendo hacer el bien que debían hacer, no lo hicieron. No lo hicieron. ¿Qué causó esto? Un corazón duro y un corazón no arrepentido. Versículo 5 nos lo dice, pero por tu dureza y por tu corazón no arrepentido atesoras para ti mismo ira, para el día de la ira y de la revelación del justo juicio de Dios. 6, el cual pagará a cada uno conforme a sus obras. Por favor, note aquí que ¿a quién se le está escribiendo? A cristianos. A cristianos que aunque estaban dentro de la iglesia, estaban corriendo el grave peligro de ir tras aquellos los cuales condena el capítulo anterior. El peligro de endurecer el corazón, si nos conformamos con saber hacer el bien pero no hacerlo, es eminente. Es solo cuestión de tiempo. Si no me cree, pregúntese a usted mismo. Pregúntese a usted mismo. ¿Sé yo hacer el bien? Sí. ¿Hago el bien que sé que debo hacer? No. Ahora, yo no estoy diciendo que eso es en todas las áreas, pero hay áreas que usted conocerá, usted sabrá, que sabiendo hacer el bien, pues no lo quiero hacer. Conlleva mucha disciplina, o conlleva mucho trabajo, o conlleva mucho, no sé. Quizás eso es algo que usted no vea hoy. Pero la verdad, si ese es usted, sepa que corre grave peligro. Esto es algo que como pastor he podido ver dentro de la congregación y dentro de los círculos cristianos. Cada persona que he conocido, tanto de aquí como de otros lugares, cada persona que he conocido que ha abandonado la iglesia o que se ha apartado del Señor, ha comenzado por saber el bien que debe hacer, pero se ha negado a hacerlo. Cuando hablo con pastores, amistades mías, me dicen, no, ¿te acuerdas de fulano de tal? Sí, no, se fue a la congregación. ¿Qué pasó? Pues tal cosa, pero no sabían, sí, ellos sabían. Pero algo sucede en el corazón de los hombres o de los cristianos que se endurece, La reputación viene a ser lo primordial que quieren salvar. ¿Y qué tal con lo otro? ¿Qué tal lo que la Biblia nos manda a hacer los unos con los otros? Los siguientes versículos muestran la justicia de Dios en el pago que da a los hombres. Me voy a enfocar más en lo positivo, no voy a hablar tanto de lo negativo aquí. Versículo 7. Este es el pago que Dios da. Dice, vida eterna. ¿Cuántos quieren vida eterna? Pues ya Dios nos ha otorgado vida eterna. Dice, vida eterna a los que perseverando en bien hacer, buscan gloria, no propia, no de los hombres, buscan gloria y honra e inmortalidad. En otras palabras, sus ojos están puestos en lo celestial. De este lado de la eternidad no vamos a tener nada de eso. 8. Pero ira y enojo a los que son contenciosos y no obedecen a la verdad, sino que obedecen a la injusticia. Tribulación y angustia sobre todo ser humano que hace lo malo, el judío primeramente y también el griego, pero gloria y honra y paz a todo, otra vez que dice, que hace lo bueno. Fíjate que no dice aquel que sabe hacer, no, aquel que hace lo bueno. Al judío primeramente y también al griego, porque no hay acepción de personas para con Dios. Dios pagará, según este pasaje, Dios pagará con vida eterna a aquellos que perseveran en hacer el bien.
Es interesante que la palabra que se usa aquí para reforzar esto de hacer el bien es la palabra perseverancia o perseverando o los que perseveran. ¿Nunca se ha preguntado por qué es este el caso? Esta palabra perseverar habla acerca de resistir bajo presión. Resistir bajo pesada carga, lo cual producirá un fruto. Para aquellos, probablemente ya he puesto este ejemplo en algunas ocasiones, pero si usted comienza, dice, mañana lunes, porque los lunes son los días de comienzo de todo. Mañana lunes voy a empezar a hacer ejercicios. Voy a empezar a hacer, nosotros le decimos planchas. Otra gente le dice lagartijas, no sé. Y usted comienza a hacer planchas. Y usted puede hacer, supongamos, 50. Pero las últimas 3 de esas 50 son las que le cuesta trabajo. Esas son las 3 que importan. Las 47 anteriores no hacen absolutamente nada. Lo que crea el crecimiento del músculo, el desgarro del músculo, que sangre, que se hinche, que se infle y que pues agarre, son las últimas 3. Cuando ya el cuerpo le comienza a temblar. ¿Qué sucede si cada día usted hace solamente 50? 50 y 50. Llegará un momento donde hará 50 sin ningún problema. A ver, los que hacen más de 50. ¿Estoy diciendo verdad o...? Llega un momento que 50 y no pasó nada. Sus músculos se quedan igual. ¿Por qué? Porque no hay peso, no hay resistencia para que crezca. Son las últimas 3 o son las últimas 4 las que cuentan aquí. Esta palabra perseverar habla de lo mismo. No es aguantar hasta que me sienta cómodo y pues me rindo. No, es resistir hasta el final. Resistir hasta el final. Hasta allá cuando los brazos se comienzan a cansar y las piernas comienzan a temblar, que Dios ahí viene y nos sostiene. Porque Dios no quiere rompernos, pero tenemos que hacer nuestra parte de confiar o de resistir o perseverar hasta el final. ¿Por qué se usa esta palabra aquí, perseverar? Porque hacer el bien es algo que puede cansar a alguien, especialmente si no vemos el fruto de manera momentánea. Cuando usted se esfuerza para ayudar a alguien, hace poco me sucedió, venía saliendo creo de la tienda con mi esposa o de algún lugar, y cuando le abrí la puerta, como caballeroso que soy, le abrí la puerta y ella salió. Detrás de mí venía otra señora, una muchacha. ¿Y yo qué hice? Le dejé la puerta abierta para que ella pasara. No dijo ni siquiera gracias. ¿Qué usted cree que eso causó en mí? Si pudiera regresar el tiempo, regresó otra vez. Y cuando ella va saliendo, le tiro. No. Pero ¿qué sucede cuando alguien no le da a usted lo que usted piensa que, al menos las gracias? Cuando usted hace un bien y no le reconoce, ¿qué sucede? Uno se cansa, uno como que, oye, al menos di gracias. ¿Sí o no? Con nosotros, como cristianos, hacer el bien, si no vemos los frutos de ese bien al momento, comenzamos a cansarnos. Decimos, ¿para qué tanto esfuerzo? ¿Para qué sigo haciendo esto si al final, no? Y comienza el desánimo y tiramos simplemente y nos cansamos de perseverar. Hacemos lo bueno hasta que nos cansemos. O hasta que no veamos los frutos. Si no vemos, hasta ahí llegamos. Nuestro hacer el bien es limitado. Eso no es lo que la Biblia nos dice aquí. Nos dice que perseveremos en hacer el bien. Aunque te duela, aunque te canses, aunque te tiemblen las rodillas, aunque te tiemblen los brazos, persevera. Ese es el llamado para nosotros, persevera. A todos se nos hace mucho más fácil hacer el bien si la recompensa por hacerlo fuera instantánea. Cualquiera se esfuerza. Cualquiera se esfuerza. Si usted dice hoy, necesito bajar, no sé, 30 libras. Esto es para que usted se haga más familiar. Yo quisiera bajar 30 libras. Hoy me voy a esforzar en comer ensalada. Y usted se come todo el día una ensalada y mañana cuando se pesa, perdió 20 libras. Es un milagro. ¿Qué sucedería el próximo día? ¿Qué haría usted? Come ensalada otra vez. Pues claramente.
¿Por qué? Porque recibió la recompensa inmediata. Inmediata. Si usted dice, Señor, cámbiame, transfórmame en esta área, y Dios lo toca en ese momento y lo cambia, pues lo más probable es que usted diga, pues voy a seguir perseverando porque vi que Dios me cambió, vi que Dios hizo la obra en nosotros. Señor, aquí te entrego mis hijos, están un poco rebeldes y no sé qué, no sé cuánto, y al otro día amanecen, mira, andan por la casa en vez de con el teléfono, con la Biblia. Y usted dice, pues gloria a Dios, vio la recompensa inmediata. Lo más probable es que al otro día usted siga orando por sus hijos, intercediendo por ellos, porque vio la respuesta inmediata. Pero ¿qué sucede cuando no vemos el fruto así? Nos cansamos. Nos cansamos. A todos se nos hace fácil hacer el bien si la recompensa por hacerlo fuera instantánea. De la misma manera que dejaríamos de hacer el mal si el pago fuera inmediato. ¿No? Pero en el caso de hacer el bien, debemos hacerlo por el simple hecho de que es lo correcto hacer, aunque nadie más nos vea. Ese es uno de los significados de la integridad, es hacer lo correcto aunque no haya nadie mirando. Entendemos que Dios nos ve todo el tiempo. En el caso de hacer el bien, debemos hacerlo por el simple hecho de que es lo correcto hacer. El bien no se debe hacer porque hay una recompensa detrás, ya esa la tenemos asegurada en los cielos. Es más bien porque es lo correcto, porque es lo que Dios demanda de nosotros. Escuche bien, aunque no recibamos recompensa por hacerlo. Y ahí es donde debemos perseverar. No siempre recibiremos recompensa. No siempre recibirá aplausos. No siempre va a ser agradecido a la persona cuando usted trate de ayudarlo. No siempre. Eso es completamente irrelevante. Es más, en la gran mayoría de los casos, hacer el bien acarreará persecución, rechazo, enemistades y hasta rotura en relaciones. Ponga la prueba en su trabajo. Ponga la prueba en su escuela. Ponga la prueba en su familia o aún dentro de la iglesia. Póngalo a prueba. Propóngase hacer el bien que sabe que debe hacer y verá cuánta resistencia recibe por el simple hecho de querer hacer el bien que sabe que debe hacer. Pocos le aplaudirán. Pocos le dirán, sigue adelante, especialmente si ellos son la causa por la cual usted debe hacer el bien. Dígale a sus compañeros de la escuela, para aquellos que van a la escuela, que de aquí en adelante usted va a ser respetuoso con todos los maestros, con todas las autoridades de la escuela. Usted no va a participar en reírse o burlarse de los maestros, usted no se va a burlar de la señora que limpia el comedor, usted no va a hacer nada de eso. Propóngase decir a sus amistades de la escuela que de ahora en adelante usted va a hacer todas sus tareas, va a terminar todos los trabajos a tiempo, usted va a ser una persona modelo en su escuela y que se propondrá representar bien a Dios en su clase. Dijeron no teléfono, es no teléfono. Dijeron hacer tal cosa, usted lo va a hacer, usted va a ser ejemplo para ellos. ¿Qué va a suceder cuando usted se proponga hacer el bien? ¿Qué sucederá con sus amigos? Lo más probable es que no los reciban muy bien. Eso es normal. A fin de cuentas, es fácil hacer el mal, difícil hacer el bien. Haga lo mismo en su trabajo. Propóngase hacer todo lo que hace como para el Señor. Todo. No lo haga a medias como el resto de la gente lo hace. No trabaje a escondidas en lo que el jefe viene como hacen los demás. Dé buen testimonio. Llega a tiempo a su trabajo. Váyase a la hora que le piden. Trabaje el tiempo que le pagan. No cree división en su trabajo. No sea parte de la división del trabajo, el chisme, todo el drama que sucede. Honre a su jefe. Aunque sea áspero y difícil de soportar.
No se ría de chistes de mal gusto. Sea amable, pero firme en sus convicciones. ¿Sabe qué va a suceder? No va a ser bien recibido en su trabajo. ¿Por qué? Porque se ha propuesto hacer el bien que sabe que debe hacer. Trate de hacer lo mismo en su familia. Propóngase ser ejemplo en su casa. El domingo, el día del Señor, levántese usted primero. Comience a acomodar las cosas en la casa. Ame a su esposa como Cristo ama a la iglesia. Sea inflexible con el pecado. No lo excuse. No lo entretenga. No le dé cabida dentro de su hogar. Enderece aquellas áreas que necesita enderezar. Y no lo deje todo bajo la bandera de yo sé lo que debo hacer. Y ya. No, hágalo. Hágalo. Como esposo, los que están casados, como esposo sea el líder espiritual de su casa. Sea ejemplo aún en medio de todo lo contrario que se pueda levantar. Como esposa, por si acaso pensaba que se iban a escapar. Como esposa, sea la ayuda idónea que edifica su casa. Ayuda a su esposo a que se mantenga firme en los caminos de Dios. No sea cómplice con él en su tibieza, en su frialdad y demás. No le dé cabida al enemigo en su casa, porque si el enemigo entra y usted no hace el bien que sabe que debe hacer, será solo cuestión de tiempo antes de que su casa se destruya. Aunque diga, eso nunca me va a pasar. Ahora, claramente, nada de esto se hará de manera perfecta. Tendrá buenos días y tendrá malos días. Tendrá días donde se esforzará para hacer el bien y tendrá otros días donde se conformará con simplemente saber lo que debe hacer sin hacerlo. Eso se entiende, es normal. Entendemos de que nos caeremos en el proceso, nos ensuciaremos, de vez en cuando nos caeremos en el camino, pero a causa de la bondad de Dios, solamente por la bondad de Dios, el arrepentimiento está a las puertas para todo aquel que desee enderezar sus pasos y perseverar en hacer el bien. Siempre hay esperanza para la reconciliación primeramente con Dios y para retomar otra vez nuestra responsabilidad. Si usted recuerda las palabras de Pedro cuando Jesús se le acercó después de la resurrección, le dijo, Pedro, ¿me amas? ¿Y qué le dijo Pedro? ¿Sí? ¿Te amo? Okay. Le pregunto una segunda vez, Pedro, ¿me amas? Sí, Señor, pues tú sabes que te amo. Y la tercera vez, cuando Jesús le preguntó otra vez, Pedro, ¿me amas? Le dijo, Señor, tú conoces todas las cosas. En otras palabras, aunque yo diga lo que yo diga, tú conoces que en mi corazón verdaderamente yo te amo. Aunque te haya negado, aunque haya hecho, tú sabes que te amo. Lo mismo sucede con nosotros. Independientemente de lo que haya sucedido en nuestra vida, de las caídas que nos hayamos dado, de cuánto nos hemos ensuciado, verdaderamente por el hecho de querer saber hacer, por el hecho de no solamente saber hacer el bien, sino querer hacer el bien, podemos acercarnos confiadamente delante de Dios y decirle, Señor, aunque me caí, aunque me ensucié, aunque me manché y demás, tú sabes que quiero hacer el bien. Dios no tiene ningún tipo de problema con recibirnos de regreso a su presencia. Pero qué bueno o qué fácil se nos hace quizás, hacer el bien en la escuela, porque nadie de la iglesia está en la escuela. O quizás en el trabajo, porque nadie de la iglesia está en el trabajo, a menos que usted trabaje junto con él. Quizás hasta en la casa se nos hace más fácil, porque bueno, es solamente mi esposa o mis hijos, pero nadie más de la congregación ve mi hogar. Pero bueno, quiero terminar, con lo que significa perseverar en hacer bien en la iglesia, o dentro del contexto de la iglesia. Ahora, déjeme decirle de una gran mentira, una falacia que se ha adentrado en las congregaciones cuando se viene a la iglesia del Señor, especialmente si sirve dentro de la congregación. Esta mentira ha logrado entrometerse dentro de la iglesia por el simple hecho de que el corazón o la base
de esta mentira tiene algo de verdad, aunque parezca raro. ¿Okay? Es la siguiente. Las cosas para el Señor o se hacen bien. ¿Cuál es la segunda parte? O no se hacen. Es cierto hasta cierto punto. Es cierto porque Dios no nos dio lo que le sobró del cielo. Dios no envió al ángel más feo que había arriba, aunque no había nadie feo. Dios no envió al ángel de menor importancia. Déjame ver de todos los que tengo aquí. No, arcángeles no, querubines no. ¿Qué ángel? Ese mismo. Déjale que muera. No. Dios se dio a sí mismo por nosotros. Podríamos decirnos que Dios nos dio lo mejor del cielo. ¿Estamos de acuerdo con eso? Okay. Por tal razón, debemos darle a Dios, escucha bien, lo mejor que podamos, aunque en verdad no podamos darle lo mejor. No sé si tuvo sentido lo que les dije. Señor, yo quiero darte lo mejor de mí, aunque no pueda, aunque me falte, aunque no llegue ni siquiera, pero quiero darte lo mejor. Usted recordará que el primer y más alto mandamiento, aún hoy sigue siendo el mismo. Amarás al Señor tu Dios, ¿con qué? Toda tu alma, tu mente, con todo tu corazón y con todas tus fuerzas. Déjeme decirle, para darle un receso aquí, o un alivio, jamás lo va a poder hacer de este lado de la eternidad. Por mucho que quiera, por mucho que se esfuerce, no lo va a poder hacer. ¿Por qué? Por el simple hecho de que nuestro corazón todavía anda batallando con el pecado que mora en nosotros. En este cuerpo de pecado no podemos entregarle el todo de nada a Dios. Podemos tratar. Aquí este es el llamado. A darle a Él lo mejor de nuestro corazón, aunque no sea todo nuestro corazón. No hay un solo segundo de nuestras vidas en el cual podamos amar a Dios con todo el corazón, con toda el alma, con toda la mente y con todas las fuerzas. No hay ni siquiera un segundo donde esas 4 áreas estén absolutamente entregadas 100% a Dios. No hay ni un segundo en nuestra vida. Y por esta razón, por medio de la fe, nos es acreditada la justicia de Cristo, el cual, a diferencia de nosotros, no estuvo o no hubo en él ni un solo segundo donde dejara de amar al Padre con toda su alma, con toda su mente, con todo su corazón y con toda su fuerza. Ahí la gran diferencia entre Cristo y nosotros. Nosotros simplemente nos es acreditada por medio de la fe. Pues gloria a Dios por eso. Aún así, con esto pregunto, ¿cómo fue al madero? ¿Acaso fue contento y gozoso, cantando alabanzas? Yo le pregunto, ¿cómo fue Cristo al madero? Angustiado. Justo antes de su crucifixión en el monte de Getsemaní, hasta gotas de sangre derramó a causa de la angustia del madero que se acercaba. Aún así, fue hasta la cruz y derramó su sangre por usted y por mí. Escuche bien, por favor. Cristo no solo sabía el bien que debía hacer por la humanidad, porque Dios quiso salvar a los pecadores por medio de la locura de la predicación, sino que también hizo el bien poniendo su vida por nosotros, aún en medio del sufrimiento y del dolor. No siempre hacer el bien es causa de gozo. El gozo, del cual habla la Biblia en Hebreos 12, puesto delante de él claramente es nosotros, que alcanzamos la redención por medio de la fe. Ese es el gozo. Pero no hubo gozo en la sangre, no hubo gozo en las espinas, no hubo gozo en los clavos, no hubo gozo.
hubo aflicción. Hasta el punto de dijo, Padre, ¿por qué me has abandonado? Hasta ese punto llegó. ¿Qué nos enseña esto? Que el hacer lo que sabemos que debemos hacer no siempre será motivado por un corazón alegre y jovial. Eso es una mentira que se ha metido en la congregación. Para poder servir a Dios bien, tienes que estar contento todo el tiempo. Tienes que sentirlo con todo tu corazón. Jamás lo voy a encontrar en la Biblia. Ahora, ¿significa que no es un gozo servir a Dios? Claro que lo es. Pero a veces ese gozo requiere sufrimiento. Imponernos a nosotros mismos a hacer lo que sabemos debemos hacer, aunque no nos guste. Cristo se dio a sí mismo, derramó su vida hasta la muerte, levantó su voz en agonía antes de entregar al Espíritu, y en su sufrimiento usted y yo encontramos el gozo de la salvación. Por su sufrimiento, por hacer lo que debía hacer o debió hacer y quiso hacer, pues usted y yo nos gozamos y somos partícipes de ese gozo. La mentira que se ha introducido en la iglesia es esa. Es que no podemos servir a Dios si no lo sentimos en el corazón. Por ende, el enemigo de nuestra alma a menudo nos acusa de hipócritas. Porque servimos a Dios porque es el bien a hacer, aunque no sentimos hacerlo. Y tendemos a sentarnos a esperar a que sintamos, entre comillas, servir a Dios con todo nuestro corazón, con alegría, con gozo, con júbilo, con sonrisas, con victorias, para que entonces creamos que Dios acepta nuestro servicio, o que al menos no lo estamos haciendo hipócritamente. Si ese es su caso, déjeme decirlo. El servicio a Dios y el hacer el bien que sabemos debemos hacer no siempre viene con sonrisas o con alegría. Muchas veces lo ve usted que llega con la cara así. No vino alegre, pero escuche, pero vino. A veces cuando sirve, se le ve la cara que no quiere estar aquí, pero escuche, pero al menos sirve. Hay algo ahí detrás que quiero llegar. En la gran mayoría de los casos, servir a Dios o al menos hacer el bien que sabemos debemos hacer, es un sacrificio hacerlo. No podemos olvidar que aunque estamos dentro de un cuerpo de muerte que anhela el pecado por encima de la santidad, hacer el bien es mucho más difícil que hacer el mal. Y no podemos correr el peligro de conformarnos con saber el bien que debemos hacer en cuanto al servicio a Dios, porque tenemos que vencer a nuestra carne para poder hacer el bien que sabemos debemos hacer. Déjeme darle un ejemplo. Yo me voy a poner de ejemplo en un lado y usted se puede poner de ejemplo en el otro lado. Solamente por cuestión de ejemplo, ¿ok? Es domingo en la mañana, domingo como hoy. Y yo, el pastor, abro mis ojos y enseguida que abro mis ojos, mi primer pensamiento es, gloria a Dios, es el día del Señor. Voy a ponerlo todo positivo de parte mía, para hacer un contraste aquí. Gloria a Dios, es el día del Señor. No puedo esperar llegar a la iglesia. Me tiro de la cama cantando alabanzas. Gloria a Dios. Doy gracias a Dios porque toda mi vida está bien, mi familia está bien, estamos sirviendo al Señor, no hay enfermedades, no hay tribulaciones y encima de eso deseo con todo mi corazón ir a la congregación a adorar a Dios con todos mis hermanos. Llego a la iglesia, los abrazo a todos, me río con todos y durante la alabanza pues no tengo ningún tipo de problema con alabar a Dios con todas mis fuerzas. Usted me escucha aquí aplaudiendo, a veces mi esposa me dice, bájale. A fin de cuentas, Dios ha sido bueno para conmigo. Me gozo de todo el servicio, estoy agradecido con el Señor, no solo porque pude venir a la iglesia, sino también porque quise venir a la iglesia.
No salí de mi casa y dije, déjame ver cómo están los cielos hoy. Hoy creo que va a llover. Hoy va a estar frío. Ya sabes, la semana que viene va a estar frío. Aquí lo vamos a esperar con una fogata. Me gozo de haber venido al servicio porque no solamente pude, sino que quise venir. Y cuando el querer y el hacer se juntan, es de gran bendición. De ser así, creo que Dios se alegró de que vine a su casa y me gocé en su presencia. En comparación con usted. ¿Okay? Recuerde que esto es simplemente por cuestión de ejemplo. No estoy diciendo que estos son cada uno de ustedes. Pero para que tengan un contraste con qué comparar. En comparación con usted, que quizás cuando se despertó hoy, en el mismo momento en que abrió sus ojos dijo, ¿cuánto desearía que hoy no fuera domingo? Y se levantó pensando en todas las cargas que lleva encima. Quizás mirando a su familia que no quiere saber de Dios. Quizás con dolores, con achaques, con sufrimientos. ¿Por qué? Porque Dios no lo ha sanado. Quizás pensando en cómo es que va a pagar las facturas de esta semana porque no trabajó lo suficiente. A duras penas se arregla. Se propone ir a la casa de Dios y durante todo su tiempo de manejo, el enemigo va al lado suyo sentado, susurrándole al oído, no sé ni para qué sirves a Dios. Si ni siquiera sientes ir a la iglesia. Ahí continúa diciendo, eres un hipócrita, porque sirves a Dios sin querer hacerlo. Vas a la iglesia porque te toca servir, pero no porque deseas ir a congregarte. Y si usted maneja una hora tiene el enemigo para tener esa conversación con usted y en cada esquina desea regresarse a su casa porque según el enemigo, usted no debería hacer el bien de congregarse si no lo siente de todo corazón. Continúa diciéndole, hipócrita, hipócrita, hipócrita. Aún así, llega a la congregación. Aún así, hace lo que le toca hacer. Sirve a los hermanos, adora a Dios, aunque en su mente la batalla se arrecia. Batalla con el cansancio, batalla con el sueño. Durante la predicación batalla con prestar atención, pero lo logra. Al final del servicio, se despide de los hermanos, se sube en su carro, comienza a manejar de regreso a su casa y el enemigo de su alma una vez más comienza con su misión de desanimarlo. ¿Ves? Saliste igual que como entraste. ¿De qué te sirvió venir a la iglesia hoy? ¿En qué te habló Dios? ¿Acaso te sanó? ¿Acaso te honró la fe? ¿Premió el sacrificio que hiciste ir hoy a tu casa, a la iglesia? ¿Salvó a tus hijos? ¿Restauró tu matrimonio? ¿Te cambió el corazón de piedra que tienes? Si esta es su condición, ya sea hoy o si ha sido su condición por largo tiempo, permítame hablarle esta verdad a su corazón. Si Dios fuese a comparar su adoración con la mía, su adoración subió mucho más alto que la que yo ofrecí. Porque a mí se me hizo fácil venir porque quería venir. Pero usted vino aunque no quería venir. Su ofrenda a Dios le costó mucho más que lo que me costó a mí.
El gozo, cierro con esto, el gozo de servir a Dios y de hacer el bien no siempre llega al principio. Al principio siempre surgen las ganas de, yo quiero servir a Dios y está muy gozoso. Pero ese gozo muchas veces no dura. Porque llega un momento donde el gozo se pone a un lado y la responsabilidad entra. Ya lo hacemos porque es lo correcto a hacer. Y si hay algo que el enemigo de su alma va a hacer todo el tiempo es desanimarlo o tratar de desanimarlo, porque según él, usted no es digno de servir a Dios con el corazón como lo tiene. El gozo de servir a Dios y de hacer el bien no siempre llega al principio. Muchas veces es formado por medio del sacrificio que ofrecemos a Dios en hacer el bien, aun cuando nuestro corazón no quiere hacerlo. De ahí la necesidad, póngase de pie por favor. De ahí la necesidad. De ahí el llamado a la perseverancia a hacer el bien. La Biblia incluso nos dice que no nos cansemos de hacer el bien. Porque al final cegaremos. Si no desmayamos. En otras palabras, si perseveramos en seguir haciendo el bien. Cierre sus ojos, por favor, acompáñame en oración. Si quiere levantar sus manos, lo puede hacer. Padre, te damos gracias. Damos gracias por este tiempo. Damos gracias por tu palabra. Gracias porque tú conoces la intención de nuestros corazones. Tú sabes cuán fácil se nos hace conformarnos con saber hacer el bien. Y que en muchas ocasiones quizás nos cuesta trabajo poner ese conocimiento en práctica. Pero yo te quiero pedir en esta tarde por nuestra congregación. No solamente por cada uno de nosotros que estamos aquí, sino por aquellos que han de escuchar esta enseñanza eventualmente. Que tú formes en cada uno de nosotros el carácter, la solicitud. Póngase en nosotros el deseo, el querer como el hacer por tu buena voluntad. De ser hacedores de tu palabra, no solamente oidores. Yo te pido, Señor, que aunque en este lugar, en este mismo momento, en esta misma hora, haya personas que se sienten o que han venido batallando con este ejemplo, de que el enemigo les tiene puesto el dedo acusador. O quizás dentro de nosotros hay personas como el otro ejemplo, donde cada domingo, cada miércoles, realmente queremos venir a la congregación. Yo te pido, Señor, que tú toques nuestro corazón y que tú nos pases de simplemente saber hacer el bien a querer hacer el bien. Señor, si tú no haces esta obra en nosotros, nadie más la puede hacer. Yo no puedo como pastor imponer, cambiar o transformar esto en el corazón de nadie. Pero tú sí. Tu Espíritu Santo sí nos puede llevar a ese arrepentimiento, porque tú has sido bueno para con nosotros. Aún en querer hacer el bien, aunque traiga dolor, sacrificio, autonegación, siempre será para bendición de los demás. Yo te doy gracias como miembro de esta congregación por mis hermanos que aunque a veces llegan cargados, a veces llegan pues cansados, a veces llegan extenuados. Yo no conozco las situaciones en sus hogares, pero yo te doy gracias que vienen y hacen lo que saben que deben hacer. Yo te pido que tú continúes creando esto en cada uno de nosotros.
que al final nos consagremos a hacer lo que debemos, no lo que queremos. Así que yo te pido, Padre, que tú hagas esta obra en cada uno de nosotros que estamos aquí en esta tarde. Cambia nuestro corazón, danos un corazón de carne. Remueve el corazón de piedra que está en nosotros. Yo te pido, Padre, que el servirte a ti, hacer lo correcto, hacer lo bueno y perseverar en hacer el bien, sea algo en lo cual pongamos todo nuestro corazón, todas nuestras fuerzas, aunque sean débiles, aunque sean pocas. Pero que seamos hallados fieles haciendo lo que tú nos has mandado a hacer. Nuestro corazón eventualmente entrará en línea. Nuestra alma eventualmente, nuestras emociones, sentimientos, voluntad, entrará en línea. Yo te pido que mientras tanto ellos entran en línea, que nuestros pies y nuestras manos se dediquen a hacer el bien que sabemos debemos hacer. Te pido que tú bendigas a tu iglesia, que tú bendigas a tu congregación. Padre, que de regreso a nuestros hogares nos lleves con bien, con bendición, que quites cualquier percance que se pueda presentar. Y yo te pido, Señor, que esta palabra no caiga en pedregales o en espinos o en el camino, sino que por el contrario caiga en tierra fértil y que tú produzcas fruto a 30, a 60 y a 100 por uno. Si tú no haces esta obra, ¿quién más la puede hacer? Así que te pedimos, Señor, que tú nos enseñes a perseverar en hacer el bien. A ti la gloria, la honra, todo reconocimiento. Pedimos todo esto, Padre, en el nombre poderoso de Jesús. Y la iglesia del Señor dice amén y amén.